Esta es la historia de Juan José Pérez Rangel, un asesino sin conciencia que quiso echar un pulso a la policía. Una apuesta que acabó perdiendo y que destrozó a 2 familias en el intento. Este es el caso del asesino de la plaza número 15. La oscura obra de una mente trastornada que tuvo aterrorizada a Barcelona durante todo un mes. Ese día era sábado, enero. Tuve noticias de que algo había pasado cuando me llamó mi hija pequeña para decirme que su madre no había aparecido, que le extrañaba mucho, que la estaba llamando al móvil y no le contestaba, que estaba nerviosa. Empecé a hacer llamadas a todas partes. Llamé a la policía municipal, incluso a varios hospitales directamente, nadie tenía noticia. Ahí empezó a subir un poco la tensión y la duda y la ansiedad porque, bueno, uno ya no sabes qué pensar en esas circunstancias, ¿no? Yo llego a Barcelona sobre las 7 aproximadamente y mis hijos fueron al parking, yo también fui y vimos el coche de mi mujer aparcado en su plaza, cerrado, con llave. Y eso evidentemente nos extrañó muchísimo, ¿no? Yo mandé a mis hijos a la comisaría a poner la denuncia y cuando volvieron yo les pedí que volvieran al parking y volver al parking y mirarlo, porque esto es muy raro. El coche está ahí, a ver qué puede haber pasado. Vi que había algo brillante en el suelo y me di cuenta enseguida de que era el anillo de mi madre. Entonces lo cogí, en ese momento me puse muy nerviosa, me lo puse en el dedo, empecé a gritar y a darle golpes a la puerta, patadas porque estaba cerrada y yo me puse muy nerviosa, mi hermano no me oía. Yo me asomé por la barandilla porque estaba en el segundo peldaño. Miré, había una bolsa de basura y se asomaba una mano. El día 11 de enero del año 2003 marcó un antes y un después en el barrio del Putxet. Es uno de los mejores barrios de Barcelona, es un barrio residencial. Aquí mataron a María Ángeles, una mujer de 49 años que venía de una familia acomodada y que tenía 4 hijos. Un asesinato que descolocó a la policía, incluso a los investigadores, que por curiosidad profesional nos interesamos en el caso. La policía ha designado 5 agentes que están ahora mismo repartidos en las 5 plantas del parking y hemos visto muchos coches que están por aquí también de policía secreta, mucha policía para intentar garantizar la seguridad a los vecinos. Ahora mismo todavía están reunidos los vecinos del bloque para ver qué hacen, para ver si pueden reforzar esa seguridad, contratar una empresa, agentes, más agentes. La forma en la que apareció el cuerpo, con tanta violencia, fue lo que nos chocaba, ¿no? Luego yo tuve que bajar a reconocer el cadáver. Eso fue muy duro porque me medio derrumbé. Me sujetó la juez porque estuve a punto de desmayarme, no me llegué a desmayar. Pero es una mezcla de duda, de zozobra, de rabia, de ira, de no entender qué está pasando. Yo no he vuelto a entrar ahí. Y mis hijos tampoco, lógicamente. Imposible. Bueno, de hecho, una de mis hijas, Andrea, que fue una de las que le encontraron, ha estado mucho tiempo sin poder entrar a ningún parking. Yo estaba en la calle porque la policía había vallado toda la escena y fue en ese lapsus de tiempo cuando recibí un mensaje que ponía no voy a ir a dormir, no sé qué, algo así. Era una situación absolutamente absurda porque ya la habíamos encontrado. Los compañeros que trabajan en la inspección ocular quedan asombrados porque no es un cadáver de los que habitualmente encuentres por homicidio con arma blanca. Se resistió, y se resistió fuertemente a la agresión. De hecho tenía lesiones de arma blanca pues en el abdomen,
alguna incluso podía ser en la cabeza. María Ángeles es una mujer fuerte, pero su asesino merma su voluntad a fuerza de cuchilladas. El asesino la obliga a bajar hasta la última planta por una escalera del parking que nadie utiliza. La tira por el hueco de la escalera. Y una vez en el suelo, su agresor la remata a golpes. Después de acabar con ella, su asesino quiso ocultar su obra. Arrastra a María Ángeles hasta el hueco de la escalera. Es allí, junto a su cadáver, donde aparece un elemento clave en la investigación: una colilla. El cuerpo estaba cubierto por una bolsa industrial. Nosotros recogemos esa bolsa con la intención de extraer alguna información de ella. Aparece un fragmento de huella palmar. No es dactilar, pero sí que es de la palma de la mano. Tenemos la colilla, tenemos el abrigo de la víctima y tenemos unas pisadas en sangre que podrían ser del calzado utilizado por el agresor, casi con seguridad, dado que están marcadas con sangre. Bajó por la calle Balmes a un cajero donde fue que usó la tarjeta de mi mujer y sacó dinero. Esa violencia y ese ensañamiento para robarle a alguien en un parking y atacarla de esa forma, simplemente para robar un bolso. Cuando estábamos arrancando en esta investigación, se nos da un caso que no se me ha dado hasta entonces. Llaman al marido de la víctima y le piden una cierta cantidad de dinero por darle información sobre cómo ha sucedido el homicidio de su señora. Mientras estábamos en el proceso de enterrarla, me tuve que separar un poco del grupo, coger la llamada. Se identificó como alguien que sabía lo que había pasado, que tenía información y que necesitaba dinero y que por tanto me ofrecía pasarme esa información a cambio de 2.000 euros concretamente. Lo primero que hice fue decírselo a la policía. A partir ya de la siguiente llamada ellos ya tenían mi teléfono pinchado y pudieron seguir alguna pista. Y ahí fue donde me convocó al Mare Nostrum y me pidió que dejara el dinero en el lavabo detrás de una cisterna. Y yo entré al lavabo, hice todo el proceso, me salí, me volvió a llamar y me dijo que cogiera lo que había dejado en el lavabo y que lo llevara a una cabina de teléfono que estaba pues, a 4 o 5 manzanas de donde estaba el bar. Ahí también te diré que fue cuando yo probablemente más miedo pasé. Porque claro, a ver, yo sabía que había policías por la zona, pero tampoco lo tenía muy claro. Y andando por la calle, pues la verdad es que... coño, a ver si ahora va a ir a por mí o me va a atacar o algo, yo qué sé. En teoría tenía que haber las fotos en la camioneta y no había nada, y yo no dejé nada. Y ya la policía me llamó y me dijo, vete, vete, vete. No tenía ningún acento raro ni extraño y el vocabulario era bastante correcto, ¿no? O sea, que no parecía una persona con un nivel cultural muy bajo o muy marginal. No, parecía una persona bastante normal en la forma de hablar y sí, a mí me pareció joven, más bien joven. El asesinato de una mujer en el mismo parking donde hace 10 días mataron a otra. 2 mujeres parecidas que ocupaban el mismo número de plaza y asesinadas justo en el mismo sitio. Nos entró una llamada de que ha aparecido un cadáver precisamente en el mismo parking. Tú estás en el barrio del Putxet de Barcelona. Supongo que aquí todo el mundo debe estar asustadísimo y sobre todo la gente que guarda el coche en ese garaje que tú tienes detrás. Pues sí, tan asustados, Ángels, que hoy casi nadie se ha atrevido a entrar y a aparcar su coche en esa plaza de parking que tienen asignada. Nos explicaban los vecinos que casi todos los han aparcado por aquí fuera porque tenían mucho miedo. No me lo puedo creer. Otra mujer en un hueco de la escalera, en el mismo parking, y a partir de ese momento empezó la carrera contra el reloj.
Nos tenemos que poner a trabajar muy duro porque si ha habido 2, puede haber 3. La presión se podía morder. Pero claro, obviamente no sabemos qué hacer porque claro, tienes el coche dentro, ahora no sé si marcharnos del parque y no sabemos qué hacer. Igual de intranquila. Que puedo entrar a la puerta de casa y no sé lo que me puedo encontrar. La gente está más temerosa y supongo que pondrán más policías. Espantoso. Y bueno, recuerdo ver el coche, bueno, patrullas de los Mossos d'Esquadra, guardia urbana, ambulancias, bueno, yo salí a ver el féretro del parking, realmente impresionante. La forma en la que se había producido la muerte, utilizando similares armas, decidimos acercarnos al sitio. Vemos al marido de la víctima. Ruperto, bueno, en esos momentos prácticamente no se podía hablar con él, era un hombre que estaba totalmente destrozado. No pensaba en ningún momento que hubiera podido pasar eso. Fue solamente para satisfacer una curiosidad malsana que me había entrado y empecé a bajar para abajo. Y no sé a qué altura de las escaleras vi una especie de... Para mí era como algo amontonado, pensé, tapado por algo. No sé cuántos escalones bajé hasta que vi claramente que era ella. No lo sé. Los mismos pantalones con los que la había dejado lavándose la cabeza en el lavabo. Maite era consciente de la realidad. Y Maite estaba muy asustada. La escena del crimen de la segunda víctima está mucho más escenificada. Esta persona, de alguna manera, se ha perfeccionado. Hacía 11 días que María Ángeles había sido asesinada en el parking. Maite estaba aterrorizada desde entonces. Solo entrar en el aparcamiento le produce escalofríos. Cuando se encuentra con el asesino, su mente se colapsa. Sabe perfectamente que no saldrá con vida de allí. Es deportista, una mujer fuerte, pero el terror la paraliza. Como en una pesadilla en la que ni siquiera puede chillar. Inmoviliza sus manos con unas esposas. El asesino la maneja como una marioneta sin voluntad y monta su truculenta escena final, más elaborada, más violenta, como si el cuerpo le pidiera llegar cada vez más lejos. Con una cuerda le ata los pies y las manos se las coge con las esposas esas que llevaba, se las ata detrás y la cabeza se la tapa con una bolsa de basura. A partir de ahí, la golpea brutalmente hasta que muere. Es más, la víctima presentaría alguna reacción vital, porque él sigue golpeándola hasta 27 veces. De hecho, es ensañamiento. María Teresa de Diego llevaba 30 años viviendo en Barcelona, donde regentaba un gimnasio con su marido Ruperto. Tenía decenas de alumnas. Era muy querida. Había nacido en Castejón, Navarra, donde fue enterrada acompañada de su madre y sus hermanos. Comenzaba para su familia una agonía que solo aliviaría saber quién la asesinó. El día 11 mataron aquí a una señora, si el día 11 mataron a una señora, y que mi mujer estuvo toda la semana sin venir, ¿cómo es posible que no hubiera la más mínima vigilancia de nada? A las 4 de la tarde, por Dios, a las 4 de la tarde, no a las 10 de la noche, a las 4 de la tarde. Eso es lo que quiero que vean. Que mi mujer me lo decía, cada vez que paso por ahí, paso acojonada, dice, paso acojonada. Eso es lo que yo le oía a mi mujer. El comportamiento del marido de Maite, Ruperto, era desconcertante. Que dejen que las mujeres lleven pistola o que dejen algo, ¿me entiendes? Que hagan algo, que las dejen, que se puedan defender. Que se puedan defender, porque mi mujer quería venir al parque con un cuchillo. Y yo me reía yo, le decía, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? O sea, que tendré que seguir aparcando en el sitio que ha matado a mi mujer. O sea, que cada día de mi vida tendré que seguir aparcando aquí. La cuestión es por qué quiere matar a Maite. ¿Qué tiene Maite? Se investiga, se indaga en la vida de las víctimas. Y no sale nada que nos indique que Maite tuviera ningún problema con nadie. Después del asesinato de Maite, todo el barrio del Putxet, toda Barcelona, entra en pánico. Las mujeres por la noche tienen miedo de meter sus coches para estacionarlos en los parkings. Todo el mundo lo tiene claro. Hay un asesino en serie suelto en Barcelona.
Hemos visto muchos coches que están por aquí también de policía secreta, mucha policía para intentar garantizar la seguridad a los vecinos. El barrio se ha convertido en un fortín. Hay un policía en cada esquina. A pesar de eso, los vecinos no ocultan su pánico, sobre todo las mujeres. Ser rubia, de mediana edad y bien parecida, como las dos víctimas, es sinónimo de miedo. Las vecinas, en este caso, estamos asustadas. A ver, nosotras tenemos un parking, no tenemos el número 15, yo tengo la 14, pero las características de esta chica también es la nuestra, la de mi compañera, por edad, por similitud. Las dos tenían edades parecidas, 46 y 49 años. Eran casi iguales, una un poco más alta y otra un poco más baja. Pero de medida y de gordura y eso, casi iguales, ¿eh? Yo estoy aparcando, pero en mi vida he pasado tanto miedo con 26 años que vivo aquí, como estoy pasando hace 15 días. Pienso dejarlo fuera de momento porque no estamos para jugar otra de la vida, ¿no? Pero en fin, lo que pasa es que hay que seguir viviendo, ¿no? A mí me llamaba la atención que faltaban coches. Yo pensaba que raro, todos a la vez de vacaciones, pues no, se iban por miedo. Y ahora todavía más gente ha sacado su vehículo. Mucho miedo, porque claro, hasta que no se sepa lo que ha pasado, obviamente mucho miedo. Y un buen ejemplo es este coche que está aparcado en la calle, con una nota en la que advierte a la policía que no le ponga una multa porque tiene miedo de entrar en el parking. Nosotros vamos con miedo a casa cada día. Yo cuando salgo de la universidad a las 10:15, ¿cómo tengo que ir a mi casa? ¿Con el perro? ¿Me lo tengo que llevar a la universidad? Voy andando. Todo el mundo miraba por la calle, la gente estaba asustada y todo el mundo desconfiaba de todo el mundo. Hombre, estos días fueron muy intensos, porque claro, ya se dibujó la imagen de un asesino en serie que actuaba en este parking. Un modus operandi hacía pensar que era el mismo, no había duda. Es un parking que tiene 5 o 6 plantas y tienes muchísimos recovecos. Realmente una persona se puede esconder en muchísimos lugares. No solamente hay columnas, sino que hay curvitas. Por la zona de las escaleras realmente también da miedo, porque es que uno se puede esconder donde quiera y te pueden dar un susto. En una planta -5 no hay ningún tipo de cobertura, ni si chillas ahí nadie te oye. Por la noche salías a pasear, no había nadie en la calle, había un miedo, un pánico, se creó. Pero sí, tenía todas las características de un serial killer. Con toda la angustia esa, ¿no? Y todo lo que se decía, que si había un listado de mujeres que nos tenían estudiadas, a las mujeres del barrio, o sea que se creó también una psicosis alrededor de todo esto. Él se va con las tarjetas y entonces va al cajero que había, que hay en la calle Balmes. Pero en esta ocasión no consigue obtener ningún dinero. Y pudimos obtener imágenes, en este caso, del Corte Inglés que se encuentra en las proximidades. Teníamos que mirar una cantidad de horas impresionante, más de 300 horas. Nos permitió, en la secuencia, determinar que había un sujeto que cuando había movimientos en la acera, justo en esos momentos que se hicieron las operaciones, se movía en un sentido y en otro, incluso miraba una cartera y que era la persona que a nosotros nos interesaba. Obtuvimos un perfil, sabíamos que medía 1,75, que tenía el pelo muy corto y además pues una incipiente coronilla, iba vestido con una parca, iba vestido oscuro, la parca era de unas determinadas características, también llevaba como digo, pantalón oscuro y llevaba también zapatos oscuros. Y bueno, ahí tenemos unos datos de un perfil de una persona que era la que nosotros teníamos que buscar. Ya tenemos una primera imagen, ya tenemos algo del autor. Entonces a la policía le surge una pregunta. ¿Cómo había llegado el asesino desde el barrio del Putxet hasta la Plaza de Cataluña? Por los movimientos bancarios sabían que había tardado 45 minutos. En moto no se tardaba ese tiempo, a pie se tardaba mucho más, por lo tanto solicitamos las imágenes o grabaciones de los vestíbulos y demás que pudieran existir. Era una persona de 25-30 años, 1,75 de estatura, tenía la piel clara, era delgado, fibroso, hombros caídos, las piernas delgadas, el pelo era castaño, lo tenía muy corto y también una incipiente coronilla, un mentón pequeño, ojos hundidos y pómulos marcados. No tenía barba, no usaba gafas. Decidimos ponernos a buscar a esa persona. ¿Dónde teníamos que buscarla? Pues en diferentes sitios por donde hubiera podido dejar un rastro, como era el caso del Bare Nostrum, ¿no?
Establecimos un dispositivo. Apareció una persona que podía ajustarse a las características físicas del que buscábamos. Que entró al bar y habló amigablemente con el camarero. Eso ya nos dio algo porque nosotros sabíamos o presumíamos que el autor tenía relación con el bar, que lo conocía y que podía ser cliente. Que no era un cliente esporádico. Eso también te da algo más y piensas, bueno, pues hay relación, conoce al camarero, con lo cual hay una vinculación más o menos importante. Y se ajusta físicamente a las características. Pero la cuestión fundamental es que al salir del bar, cuando se gira y sale del bar, la luz del local le incidió de tal forma por la espalda en la cabeza que dejó ver lo que parecía una incipiente coronilla. Cuando veo la coronilla, a mí el corazón se me puso a 200. Yo pensé que estábamos ante el asesino. Yo soy el que lo veo en ese momento. A mí es el que me da el vuelco al corazón. Y yo quiero transmitir a mi jefe y a mis compañeros que ese puede ser. Es algo subjetivo, es algo que sientes tú. No es una huella, no es un ADN, que es irrefutable. Es una apreciación personal que tiene uno. Cuando sale del bar, yo comunico con el equipo que está afuera, que, oye, va para allí un tío, que no se os escape, por favor, que no se os escape. Lo identificaron y en ese momento supimos ya su nombre. Y verdaderamente pues lo pude constatar en ese momento de que la imagen que tenía del DNI coincidía perfectamente con la imagen que habíamos obtenido de los ferrocarriles de la Generalitat en el metro. Cuando tienes la cara y el nombre, sobre todo cuando tienes el nombre, la identificación completa, pues ya analizas todo de él. Analizas su vida, sus antecedentes, dónde vive, dónde trabaja, quién es su familia, todo. Los primeros datos que conseguimos de él es que trabajaba en una empresa de textil, vivía por la zona de la Mina. El barrio de la Mina siempre ha sido un gueto. Concentra el mayor número de armas de fuego de Cataluña. Hay muchísimos problemas aquí en el barrio. Los vecinos de la Mina llevan 30 años esperando una reforma. Una operación con la que tratan de limpiar uno de los barrios más peligrosos de Barcelona. 4 pisos en los que presuntamente se vendía droga. A esa persona se le monta una vigilancia y un seguimiento de 24 horas. Habíamos conseguido averiguar que tenía impagos, deudas en bancos, ambulaba por Barcelona, había salido de su casa, incluso portando bocadillo, como si fuese a trabajar normalmente, pero iba sin ningún rumbo fijo, parando por distintos sitios de Barcelona, viendo periódicos, yendo a un parque, sin contactar con nadie. Siempre tienes el miedo de que se te pueda escapar en un momento dado y se te despiste de la vigilancia y no lo localices. Y no se le puede dejar que cometa otro asesinato, porque estábamos convencidos de que habría un tercero. La policía lo tiene vigilado día y noche, le siguen a todas partes, pero no le pueden detener todavía porque no tienen indicios suficientes para demostrar su vinculación con el parking donde se cometieron los asesinatos. Recibo una llamada telefónica del presidente del parking porque tiene unos datos de interés. Mirando entre los antiguos archivos y demás de usuarios del parking, me enseña las fotocopias del DNI y mi sorpresa fue que es precisamente la persona que habíamos identificado nosotros en el Mare Nostrum, que era lo que estaba esperando, la conexión con el parking. Decidimos proceder a la detención por la mañana. Sale de su domicilio, acompañado de su madre. Cogen el coche, él lo conducía y se dirigen a la empresa donde trabajaba. La detención se hace exactamente en el término de San Adrián del Besós. Queríamos realizarla antes de que se acercasen al domicilio. La madre, que en ese momento no se podía imaginar que la policía estuviera detrás de su hijo. Su hijo no tenía antecedentes, era una persona, para ella trabajaba en la empresa, no se creía en su momento que le estuviera pasando lo que realmente estaba viviendo. En todo momento se mostró muy educado. Y se mostró una persona muy tranquila, muy tranquila.
Me traen a Juan José detenido ya y me senté ya con él. Le dije, Juan José, esto ya se ha acabado. Informé de los derechos y no tuve ninguna reacción, ni en un sentido ni en otro. Yo ante la policía no declaré por consejo de mi abogado. Si eres inocente, lo normal es que tú hubieras querido declarar. Y yo quería declarar, pero él me dijo que no. Ante la policía yo declaré. E incluso la policía dijo que yo había declarado, que era culpable, algo que es ilegal, ¿no? Sin la presencia de un abogado. A mí es el que me confesó que había sido, ¿no? Y nada, pero eso no tiene validez. Pero sí es cierto que, bueno, como policías, pues tú preguntas y quieres saber. Y esas ganas de saber te hacen que le preguntes, oye, pero ¿por qué has hecho esto? Y él dijo que lo había hecho. Y que lo había hecho porque era consumidor de droga y necesitaba dinero. Esa fue la explicación que dio. Pero sabes que hay algo más, indudablemente, que eso por dinero, tanta agresividad, no es normal. De los efectos que llevaba encima, la sorpresa nuestra fue encontrar un juego de llaves que abría las puertas del parking. Aparecieron unos papeles con anotaciones. Comprobamos que eran vigilancias que había realizado en el parking. Vigilancias con distintas horas, donde anotaba qué persona era y qué vehículo, y si entraba o si salía. Si era un hombre, si era una mujer, si iba acompañado o no iba acompañado. A distintas horas del día. Esas anotaciones en sí podía haberlas hecho yo, por supuesto que sí que están hechas por mi puño y letra, ya que lo dije. Uno puede pensar, las hice yo por investigar, o quizá fui inducido a hacerlas, ¿no? Más que otra cosa. Encontramos una tarjeta de visita que llevaba encima, era de una empresa de contactos con mujeres rusas. La policía vino a la agencia a preguntar por él, y en lo cual yo les comenté que justo ese día lo estaba esperando porque él seguía interesado en conocer más chicas, y me dijeron que no lo esperaba, que no venía porque estaba detenido. Un mes antes del primer asesinato, Juan José dirigió sus pasos a la agencia matrimonial Volga en Barcelona. La mente fría y calculadora de Rangel ya pensó con meses de antelación una estrategia para sus macabros planes. Pagó los 1.200 euros que costó que Elena viniera a visitarlo justo los días en los que cometió los dos asesinatos. Barajamos varios perfiles de las chicas que querían venir a conocerle. Nos quedamos con la chica Elena esta, que venía a Barcelona a pasar unas 2 semanas y conocerle un poquito, o sea, en plan de amigos, pero con un derecho de profundizar un poco la relación. El día 11 yo vengo al aeropuerto, la chica sale con maleta y él no se presenta. Estuvimos un rato esperándole, no se presentaba, lo llamé, no pude localizarlo. Seguí llamando, conseguí hablar con él y él me dijo que había tenido un accidente con el coche y llegaba en nada, en un ratito. Luego sobre las 2 o por ahí él se presentó aquí en Paseo de Gracia para recoger a la chica. Cuando lo vi un poco nervioso, con arañazos en la cara, no muy profundos, pero arañazos, y la ropa era bastante sucia, como si estuvo tirado por el suelo. O sea, y es cuando me dijo que había tenido un accidente y se disculpaba por la apariencia que tenía. Le presenté a la chica y ellos se fueron para su casa, o no me acuerdo dónde. Habían días que él la dejaba sola y la chica pues estaba en casa o estaba paseando por la ciudad sola. No era normal que la dejaba sola, porque lo típico es que si viene una chica para conocer a un hombre, es que pasan un máximo tiempo juntos para conocerse. Elena, la chica rusa, no podía imaginar que aquel chico tímido y extraño ideaba sus crímenes mientras paseaba con ella por Barcelona. Rangel llevaba con ella una doble vida. Cuando la dejaba, aprovechaba para orquestar su macabro plan. Hay un
un testigo que sí que estaba conmigo esos días, que yo dije que estaba conmigo. En ningún momento sale su nombre en sumario, ni sale su afirmación, que supuestamente pasó todo 2 semanas conmigo. Un testigo que es válido para mi defensa prefiere no decirlo, ¿no? Yo prefiero, por supuesto, no decir nombre, ¿no? Detrás de estas persianas está el presunto autor del doble crimen del Putxet, Juan José Pérez. A las 2:30 de la tarde en la ronda litoral de Barcelona, cuando circulaba en su vehículo junto a un familiar. A mí me impactó mucho el tema familiar, el tema de entrar en la casa donde está la madre y tienes que explicarle a la madre por qué está detenido su hijo, y ver a su abuela sentada en un sillón viéndonos pasar de arriba abajo, entrando, saliendo, registrando, mirando cosas, mirando cajones, y la mujer sin saber, con mirada, sin saber qué está pasando en mi casa. Eso me toca la fibra, porque pienso la desgracia que se les viene encima. Buena gente, ¿eh? De verdad, de verdad. Familia humilde, trabajadores normales. Y su habitación, muy curioso, su habitación pues está patas arriba. Para hacer el registro tuvieron que arrancar la puerta para poder hacer la inspección ocular dentro de lo que es la habitación. A mí lo que me importa es conseguir pruebas. Y salieron pruebas, salieron las anotaciones, la agenda donde apuntaba las matrículas. Se le tomó una impresión dactilar, palmar, que luego coincidió con la de la bolsa de basura, los grilletes famosos, muy importante, porque lo vincula con el lugar. Además del periódico, encontramos unos folletos de propaganda que coincidían con el gimnasio de Maite, digamos, el horario y demás, y cuáles son las actividades que desarrollaban en el gimnasio. Tenía revistas de criminología que hablaban del CSI. Ahí sí que pude tener la sensación de que quizás podía haber intentado un pulso con la policía. ¿Por qué la mataste? Soy inocente. Juan José, ¿qué te parece lo que está ocurriendo? ¿Tienes alguna cosa que decir? ¿Sigues pensando que eres inocente? ¿Te hubiera gustado declarar? ¿Por qué no hablas? ¿Alquiló usted una plaza de aparcamiento en la calle Beltrán? Sí. Sí, son mías. ¿Puede usted decir a qué pertenecen? Sí, son las del parking. Son las del parking. Sí. ¿Podría usted decir qué días del mes de enero estuvo usted en el aparcamiento? ¿Qué días del mes de enero? El día 10 por la noche entré. Y días posteriores, días después de la primera muerte. No sabría decirle exactamente qué días. Creo que el 12, 13, 14, si no me equivoco, no estoy seguro. Los días siguientes de la primera muerte. Sí. ¿Qué es lo que hacía usted? ¿Qué es lo que hacía yo? Sí. Tras darme cuenta de lo que había pasado allí en el parking, bajé abajo y vi el lugar de los hechos donde había pasado todo. Sí, son las anotaciones que tomé yo, sí. Las matrículas, por ejemplo, y los horarios de los que entraban allí en el parking, nada más. ¿Anotaba algún otro dato? Sí, no sé, datos, por ejemplo, vehículo, datos, por ejemplo, de las personas que iban, nada más. Si eran hombre o mujer, por ejemplo. Además de aspecto, además de matrículas. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene? Pues simplemente podría llamarlo usted investigación, podría llamarlo hobby, podría llamarlo como quisiera, curiosidad. Su apariencia inofensiva, delicada, de persona culta, hace que ninguna persona desconfíe de él. Y cuando da rienda suelta a toda esa ira que tiene dentro, entonces es cuando se vuelve monstruoso. ¿Por qué les hace tanto daño? ¿Por qué les hace padecer tanto?
pues no hay más que una respuesta. Porque le gusta. ¿Y tu colilla al lado del cadáver? ¿Cómo llega allí tu ADN a la colilla que está al lado del cadáver? Primero, yo dije en juicio que es muy fácil que llegue mi ADN allí. Es muy fácil. Podía haber tirado la colilla ahí abajo. Yo no recuerdo lo que hago todos los días. Yo ya dije que yo fui a ese parking, pero no en los momentos de la muerte. Fui el día antes. Eso es cierto. Que miren la página 173, antecedentes penales de Ruperto Bilbao Villa. Gracias. Por agresión sexual y prostitución. Y yo les he traído aquí mis antecedentes penales. Yo no tengo antecedentes penales de ningún tipo. De ningún tipo. De ninguno. Ninguno es de nada. Absolutamente de nada. En diciembre de 2004, Pérez Rangel es condenado por un jurado popular a 52 años de cárcel por los asesinatos de María Ángeles Ribot y Maite de Diego. Juan José Pérez Rangel es culpable. Votos a favor 9, votos en contra 0. Culpable por unanimidad. La actitud de frialdad que mantiene durante todo el juicio se rompe cuando escucha la sentencia arremetiendo contra el marido de la segunda víctima. Dos de María Teresa de Diego, no lo sé, pero no, sí, 19 detenciones había tenido. Lo siento mucho, pero yo no entiendo este veredicto. Delante mío no ha dicho nada. Silencio absoluto. Pero por el camino a ustedes les ha dicho que es inocente. Tengo derecho a saber si es inocente o no es inocente. Tengo derecho a que me den todas las pruebas. La justicia, sinceramente, no existe. Las declaraciones de instrucción, mírenlas. Y hay muchas diferencias entre las declaraciones de Ruperto Bilbao. Yo no lo entiendo. Sinceramente, porque he visto el sumario, señores. Lo que no han visto ustedes, yo sí que lo he visto. ¿Pero qué tienes? Ni tampoco lo han visto. ¿Qué prueba? ¿Cómo lo puedes demostrar? Sumario, señores. Pero no ha presentado el certificado de penales, nos lo ha presentado en público. Como ya dije. Sus antecedentes están limpios. Se cambió el nombre, perdón. ¿Cómo Se lo llamaba sabes? antes Rubén, sale el sumario. ¿Cómo lo sabes? Sale el sumario. ¿De qué lo conoces? ¿De qué lo conoces? ¿Qué te... La persona que cogieron y que está encarcelada es el autor material de esas dos muertes y que está donde tiene que estar. Uno deja de pensar que, bueno, a mí me sigue pareciendo muy raro que el único móvil fue el robo. Esa violencia, ese ensañamiento para robarle a alguien en un parking y luego repetirlo otra vez con otra mujer al cabo de pocos días en el mismo sitio, no sé. El por qué no me lo dejaré de preguntar, ni yo ni mis hijos, ni todas las personas que la queríamos. Es una respuesta que yo sé que no obtendré nunca, porque eso el tiempo no lo cambia.